Hola expectantes de lo desconocido. Antes de comenzar el video les pido que le den like, se suscriban y compartan este video. Esto me ayudaría a traer más videos seguido. Y comencemos con una historia que se llama Ojos Grises. Y supongo que así empiezan todos los cuentos. Pensaba Nicolás, mientras apretaba las teclas de su vieja y pesada máquina de escribir. Érase una vez, en un país lejano, un rey de chocolate que gobernaba un peculiar reino escondido entre bosques y montañas. Tan escondido era aquel lugar que el tirano gozaba con explotar sus anchas a la gente, desde ahogarlos en impuestos, toques de queda, trabajos inhumanos, leyes injustas y opresivas, todo a su estado de ánimo. Después de todo, ¿quién se quejaría? Él era el rey, y si alguien osaba quejarse, o bien le cortaba una pierna, o las dos manos, o hasta la cabeza. Tenía una esposa linda, malas ideas, llevarla al palacio, al marido, le esperaba la horca y la mujer una noche en el aposento real, para después morir. Pero no más de una noche de demonios. ¿Qué me contaminas?, decía el rey de chocolate mientras derretía sus pegajosas manos en su inocente víctima. Paré de escribir y me puse a leer el incipiente fragmento. ¿Pero qué carajos es esto?, dijo entre dientes. Arrancó la hoja y la arrojó al suelo, donde yacían ya varios intentos por escribir lo que él esperaba fuera un cuento. Eran las 2 de la madrugada del primer día de invierno, además de su tercer día sin dormir. Nicolás estaba a prueba para conseguir trabajo en una revista educativa. Era escritor y se encargaría de la sección infantil. En específico, su especialidad era escribir cuentos cortos. Había estudiado filosofía y letras en una prestigiosa universidad de la capital. Sin embargo, al egresar gozaría de la misma suerte que cualquier escritor del tercer mundo. Joven y sin experiencia, ¿a dónde podría ir? Solo podía verse desempleado y en la calle. Y esa sería su suerte, salvo por 2 cosas: su amorosa y condescendiente madre, que le ayudaba con el pago del alquiler, y su amiga de la infancia, Diana, que le había conseguido empleo en la revista donde ella trabajaba como diseñadora. El cuento que tenía que redactar sería su primer encargo, y sería decisivo para el director de la revista al saber si contratarlo o no. El anterior escritor había muerto de un ataque de apoplejía. Tenía solo 42 años, pero era alcohólico, hipertenso y abusaba de otras drogas más fuertes, antidepresivos en su gran mayoría. Si no fuera por ti, Diana, pensaba, seguro estaría en camino a casa, derrotado, pero no lo haré. No soportaría las burlas, sus miradas, esos malditos ojos. Sería como fracasar. Pero Dios mío, odio tanto este trabajo. Sufría mientras se daba pequeños sorbos a la taza de café y volvía a colocar una hoja nueva en su máquina de escribir. Recordaba los ojos grises de su padre, Iván, hombre de un carácter muy duro y perfeccionista. Era militar, teniente, coronel, para ser precisos. Por su trabajo viajaba mucho y siempre llevaba puestas sus botas negras excelentemente boleadas. Cuando caminaba siempre tenía un paso duro, como si marchara. No importaba si estaba en el cuartel o en la cocina de su casa. El paso era el mismo, y su figura siempre imponente y autoritaria. Nicolás, desde pequeño, jamás había podido sostener la mirada a su padre. Esos ojos grises le daban un aspecto tan frío, podía ver su alma, y esto le despertaba miedo y humillación. Iván jamás le había proferido palabra alguna de afecto. Eso es de maricones, le decía. Yo te voy a enseñar a ser hombre. Así aprendí yo. Mientras le propinaba una brutal golpiza cada noche antes de dormir. Para su suerte, su madre Ana era todo lo contrario. Encontraba en ella un refugio y a su vez ella encontraba en su pequeño Nicolás el pretexto para poder soportar a semejante animal que tenía por esposo, el cual le propinaba bastiales golpizas a los dos cada noche. Nicolás era muy inteligente y talentoso,
Había vivido en varias ciudades debido al trabajo de su padre y conocía bastante bien a la gente. Le gustaba vestir formalmente, usaba siempre camisa con bolsa en el pecho, pues le gustaba llevar un par de plumas y papel, por si se le ocurría algo bueno para escribir. Medía 1,78, cabello oscuro y tenía una mirada muy dulce. Cabe decir que Nicolás sufrió enormes desencantos viviendo en la ciudad. La gente le parecía bastante estúpida, superficial y banal. Digo, ¿qué intelectual no piensa así después de todo? Se decía a sí mismo, para respaldar cada que pensaba que alguien era muy simple. Realmente, no estaba equivocado. En la ciudad había estadios de fútbol, bares, discotecas, casinos, pero pocos teatros o bibliotecas. Él quería escribir poesía o sobre política, quería cubrir los temas importantes. Soñaba con el día que escribiría su gran novela y por el momento se encontraba atrapado escribiendo a prueba para una revista infantil. Bueno, de todas formas en la ciudad solo hay revistas de novedades, las bibliotecas siempre están solas y tengo suerte de que Diana me haya conseguido el trabajo. La revista tiene buena fama, seguro alguien notará mi talento, pensaba Nicolás, pero la verdad es que no sabía sobre qué escribir. ¿Qué haría Lewis Carroll? Necesito inspirarme. Al momento se paró, fue a su recámara y tomó una pequeña bolsa con hachís y una pipa de madera. Llenó la pipa y empezó a fumar. Daba vueltas por la habitación, fumaba y veía la máquina de escribir. De repente se sentaba, escribía un poco, arrancaba la hoja, fumaba un poco más y así en círculo. Volvía a donde empezó. Pronto le dieron las 7 de la mañana y decidió mejor salir a caminar. El maldito teniente hizo sus odiosos ojos grises. Pensaba mientras recordaba a su padre. A paso lento caminaba rumbo a un parque cercano a su casa, frotando sus manos y le soplaba, tratando de calentarlas. Dios mío, cómo desearía comprar un café caliente. Pero mis ahorros se fueron en comprar hojas y cintas para la máquina. Siguió su camino hasta llegar al parque, se sentó y empezó a observar a su alrededor. Aún era temprano. Él definitivamente se había drogado por el hachís. Se sentía relajado. No obstante, el estrés de su vida, veía en el parque a alguna que otra persona pasar corriendo, sola o en parejas, un anciano paseando a su perro, nada fuera del ordinario. Miraba las nubes y luego volvía a buscar en el paisaje algo que lo inspirara. ¡Cuidado! Se escuchó un grito y de repente ¡zas! Nicolás recibió un terrible golpe en la nuca. Solo vio una luz blanca en sus ojos. Al recobrar la visión, se dio cuenta que había una pequeña pelota roja en sus pies. Volteó instintivamente a sus espaldas para buscar al agresor y solo vio a una pequeña niña de trenzas que corría sonrojada hacia él. Con mirada alegre y vivaz le preguntó: Señor, ¿no ha visto mi pelota? Vi que rebotó en usted. ¿No vio dónde quedó? Nicolás se quedó mudo. La respuesta era sencilla, pero vio que la pequeña tenía ojos grises, como los de su padre. Respondió dudando un instante: Pequeña, toma tu pelota. La recogió entre sus pies y se la dio a la niña. Ten más cuidado, ¿quieres? Dime, ¿cómo te llamas? La pequeña le sacó la lengua, se alejó corriendo y gritó: ¡No me dejan hablar con extraños! Vaya criatura más rara, pensó Nicolás, y esos ojos se veían tan cálidos, no como los del teniente. Se levantó, dio una vuelta por el parque, algo aturdido y menos drogado que horas antes. Anduvo unos minutos hasta que decidió regresar a casa. Ya había recibido suficiente inspiración. Empezó a caminar. Se sentía un poco frustrado, porque solo le quedaba unos días más por entregar el cuento, y de escrito llevaba la misma cantidad de dinero que tenía en sus bolsillos. Nada. Sin embargo, retenía en su mente aquella mirada de la niña de trenzas. Resultaba poco familiar,
que ese color de ojos también pudiera albergar calor humano. Nada que ver con el teniente. Al doblar la esquina, a una cuadra de llegar a su casa, pudo ver que en la tienda de la acera de enfrente se encontraba la misma niña de trenzas, con su pelota roja. De la mano le sostenía quien parecía ser su madre, una mujer alta, de pelo negro, tez blanca, labios rojos. Era muy atractiva. Vestía con un suéter verde, botas y pantalón de mezclilla. Era tan joven que pensó podría ser más bien la hermana de la niña. No se veía que tuviera más de 21 años. Estaba en una tienda de abarrotes. Probablemente surtían un poco de comida para el desayuno. Notó que solo llevaban una bolsa grande. Al ver que salían de la tienda, rápidamente cruzó la calle. Les dio alcance y se paró frente a ellas. La niña lo observó fijamente y dijo: «Mamá, mamá, mira, es el señor que te conté. Le pegué bien duro en la cabezota hace ratito, en el parque». Su madre sonrió dulcemente y agachó un poco la mirada. Nicolás, sonrojado, respondió: sí, bueno. También deberías decir que fuiste algo descortés conmigo, ni tu nombre me dijiste. Me sacaste la lengua y te fuiste corriendo. Por cierto, mi nombre es Nicolás. ¿Les puedo acompañar en su recorrido? Tal vez les venga bien la compañía. Mamá, mamá, ¿puede? Después de todo, no le hice daño y es buena persona. Su madre miró tiernamente a la niña y respondió: no lo sé, Carolina. Tu padre ya sabes cómo es. Se pone en las mañanas cuando no se encuentra y ya es algo tarde. Nicolás lo miró fijamente y continuó: le agradezco su propuesta, pero no creo que sea adecuado. La niña, al escuchar eso, se puso triste y metió las manos en los bolsillos, como si buscara algo importante. Agachó la mirada y 2 chapitas rosas llenaron sus mejillas. Nicolás tenía un corazón enorme y francamente se había acercado sin maldad. Le daba la curiosidad la pequeña Carolina. Sus ojos grises le daban una extraña sensación de inocencia y pureza. Al ver a la niña apenada dijo: bueno, ciertamente no quiero retrasarlas, pero no veo que haya algo malo si camino a su lado. Como sea, ustedes no caminarán más lento y yo soy de paso ligero. Además les puedo ser de utilidad con esa enorme bolsa. Ya sabrá, un caballero siempre tiene que ver por una dama. Y al instante la madre Carolina entendió su sinceridad y la interrumpió diciendo: vamos pues, se hace tarde. Al decir esto, Nicolás tomó la bolsa y se puso al lado de la niña. Esto hizo mucho sonreír a Carolina quien dijo: ¡Yupi! Un nuevo amigo. Y dice que es un caballero, como los de las películas. ¿Tiene caballo? ¿Castillo? ¿Mata dragones? Mirando con sus enormes ojos grises a Nicolás, esperó emocionada su respuesta. No, castillo no tengo, y no sé montar. Lo de los dragones tal vez, pero más bien soy poeta, y cuento cuentos. Les apuesto que las puedo entretener. Por cierto, usted tampoco me dirá su nombre. Ya vi de dónde viene la descortesía, dijo mirando amablemente a la madre de Carolina, la cual respondió: Fernanda, mi nombre es Fernanda de Velasco, y soy la esposa del juez Alfonso Velasco, y como ya habrá notado, el nombre de mi pequeña es Carolina. Vivimos a un par de cuadras de aquí. Le suplicó por favor que nos demos prisa, mi marido no tardará en despertar y... Bueno, ya sabe cómo son los hombres cuando no han desayunado. Se dispusieron los 3 a seguir caminando. La niña iba feliz. En instantes soltaba la mano de su mamá y corría juguetona alrededor de Nicolás y volvía nuevamente con su madre. Fernanda veía esto y le daba mucha risa. Carolina normalmente no se mostraba tan afectuosa con desconocidos. Volteaba de reojo a ver la reacción de su caballeroso acompañante, y al observarlo notó que tenía una mirada muy dulce con su hija. Esto le pareció muy atractivo y no pudo evitar sonrojarse un poco. Entonces, van camino a casa a desayunar en familia, ¿eh? Sé que son una hermosa familia. Tu papá seguro sí es un caballero de verdad. ¿Las quiere mucho?, dijo Nicolás, pero no recibió respuesta, a decir verdad.
Notó que la alegría de Carolina se cortó de repente y empezó a caminar arrastrando los pies. No dio respuesta. Fernanda tomaría la palabra. Bueno, sí, vamos a desayunar en familia, pero es un poco complicado, ¿sabe? Mi esposo, el juez, tiene muchos casos difíciles y casi nunca está en casa, o llega a veces muy tarde. Cuando al fin lo tenemos con nosotras, estaba exhausto por el trabajo y siempre, bueno, de un humor difícil. La conversación se volvió un poco pasada e inmediatamente Nicolás interrumpió al rescate. Los hombres así somos. A algunos los ciega el hambre, a otros el dinero. Pero el mayor tesoro siempre lo tenemos en nuestras casas con nuestra familia. Estoy seguro que es un gran hombre, pues usted es una gran mujer y su hija toda una princesa. Tomando la mano de la pequeña Carolina, prosiguió diciendo: seguro su esposo es un hombre joven, exitoso e inteligente. Le ha de consentir mucho. Lo del desestrés por el trabajo se le perdona a cualquiera. Tratar con delincuentes no ha de ser cosa fácil. Usted es muy bueno, señor Nicolás. Me agrada mucho. ¿También tiene una hija como yo? ¿Sabe? Usted se ve igual de joven que mi mamá. Mi papá es... Fernanda no la dejó terminar. Le apretó fuertemente la mano y Carolina supo que no debía terminar su frase. Ambas siguieron caminando, ahora cabizbajas. Nicolás lo notó y decidió animar un poco la situación. ¿Le puedo llevar de caballito, princesa Carolina? La niña volteó a ver a su madre. Fernanda asintió con la cabeza. Una nueva sonrisa se dibujó en su rostro y la pequeña extendió los brazos para que la cargara su caballeroso acompañante. Con la bolsa y con mi hija. Usted es un loco, Nicolás, dijo Fernanda con renovada alegría. Finalmente estaban cerca de llegar a la casa del juez Velasco. El semblante de ambas volvió a cambiar y del arco iris de alegría que antes se dibujaba, ahora solo existía un color gris. Hemos llegado. ¿No le molesta si solo nos acompaña hasta aquí? Mi marido es, usted sabe, es de carácter fuerte y si nos ve llegar con usted, pues... Tal vez otro día que nos volvamos a topar, dijo Fernanda, mientras con delicado gusto de madre bajaba de los hombros de Nicolás a su pequeña. Lo entiendo perfectamente. La verdad solo les puedo decir que fue un placer acompañarlas. Les agradezco que hayan confiado en mí. Especialmente tú, pequeña princesa Carolina. Tienes la mirada más dulce que jamás haya visto. Al terminar de decir esto, Carolina sonrojada le dio un afectuoso abrazo a Nicolás y le dijo: ojalá tú fueras mi papá. Nicolás el cuentacuentos. ¿Algún día puedes escribir algo de mí? ¿Con castillos y dragones? Dijo Carolina. Te lo prometo, respondió dulcemente Nicolás. Carolina, ¿qué cosas dices? La sangre subió a las mejillas de Fernanda. Se iluminaron de un dulce color rosa. Nicolás, le agradezco su compañía. Vaya con Dios, ¿sí? Nosotras se nos hace tarde, disculpe. Usted sabrá. Tomó a su hija de la mano y presurosas apretaron el paso para llegar a casa. Era un vecindario lujoso. Era de gracia el contraste que había entre la calle llena de color, flores y árboles con la calle donde vivía Nicolás. 3 cuadras abajo, el cual era un vecindario sucio, triste y gris. Se notaba la diferencia de clases. Nicolás se quedó parado observando cómo se alejaban sus nuevas amigas. No pudo evitar sentir un afecto enorme por ellas. Sí, ojalá yo fuera tu papá, pensó. Se había quedado prendido de la imagen de Fernanda. ¿Le parecían seres tan puros? Son ángeles, pensó. Finalmente estaba a unos pasos de llegar a su casa. Fernanda sostenía con una mano la bolsa del mandado y con la otra llevaba amorosamente a su hija apresurándola. Nicolás a la distancia notó que la puerta estaba entreabierta y había alguien observando, como furtivamente. Al estar más cerca de las mujeres, se abrió la puerta con sonoro golpe. Había un hombre esperando. Tenía toda la pinta de un juez. Le calculaba unos 40 años. Era gordo, calvo y su mirada se veía tan pesada como la del teniente. Dios mío, pensó Nicolás,
¿A qué edad se casaron? Seguro ella ni siquiera tenía 17 años cuando tuvo a Carolina. ¡Malditas!, gritó el juez. Las dejó pasearse un rato y se olvidan de atenderme. Se acercó con paso serio, pero tambaleante a Fernanda. Se veía que el juez estaba ebrio. La tomó de su cabello negro y le empezó a jalar fuertemente con su mano derecha, como si fuera una mula de carga. Pero ya verás, les voy a dar su merecido. A ver si les dan ganas de ir al parque otra vez, dijo con voz de borracho, mientras con la mano izquierda prensó a la pequeña niña de ojos grises de su pequeño y delgado brazo. Y tú también, pequeña. Las arrastró a ambas. Carolina empezó a llorar y la familia se perdió dentro de la casa, tras el fuerte sonido de la puerta azotada por el juez Velasco. Nicolás las perdió de vista, pero la escena no terminó ahí. Si bien estaba a una distancia de 7 u 8 casas, Nicolás podía escuchar perfectamente los gritos de Fernanda. Le parecía irreal. Sonaban golpes secos, como si la azotara contra las paredes, contra las puertas, como si estuviera arrastrando por toda la casa. Mientras la golpeaba, el juez la maldecía una y otra vez. Parecía que la golpiza nunca iba a terminar, y el llanto de Carolina, era lo que aparentaba más el corazón de Nicolás, quien solo se quedó de pie en medio de la fría calle escuchando. Finalmente, tras 5 o 10 minutos de intensa espera, el ruido cesó. Ya no había más gritos ni golpes. Nicolás seguía de pie. Su rostro, que antes lucía feliz cuando acompañaba a aquellos dulces seres, ahora se veía sin vida, parecía más un muerto viviente, y sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. No pudo evitar recordar las brutales golpizas que recibió de pequeño, las que recibiera su madre y los gritos que nunca faltaban en casa. ¿Cómo puede existir gente tan miserable? Recordó los ojos grises de Carolina, tan dulces y puros. Luego sobrevino a su mente una imagen de los ojos del teniente, su mirada fría, casi inhumana. Lentamente, Nicolás caminó hacia la casa del juez Velasco. Su cara seguía sin vida, estaba pálido como si fuera a desmayarse, pero alguna fuerza lo hacía seguir caminando, como si fuera un zombi. Finalmente llegó a la puerta, tocó el timbre y esperó. Hacía unos minutos, la escena estaba llena de un desagradable ruido. Ahora reinaba el silencio. Se escuchó solamente el frío ruido del viento correr por las calles. Y ahí, parado en la entrada de la casa, estaba esperando Nicolás, sin saber por qué ni para qué. Solo sabía que tenía que hacer algo. Te mataré como un cerdo, pensaba. Finalmente se abrió la puerta lentamente. Nicolás apretó fuertemente los puños. Estaba decidido a quitarle la vida, pensaba. A los perros se les mata. Y cuando por fin estuvo la puerta abierta, vio que era Fernanda, con un ojo hinchado y la boca llena de sangre. Tenía el suéter verde desgarrado. Al ver a Nicolás, no pudo más y se soltó a llorar. Nicolás aflojó los puños y nuevas lágrimas brotaron por sus ojos. Se escuchaba a lo lejos el tímido sollozo de Carolina. Era una escena terrible. ¿Quién demonios es?, gritó el juez. Dime si no quieres que te vuelva a corregir. La cara de Nicolás pasó de estar pálida a un rojo intenso. Estaba furioso. Dio un paso intentando entrar, pero Fernanda puso su delicada mano en el pecho y le detuvo y le dijo: váyase, por favor. Lo importante es que me pegue a mí y no a Carolina. Por favor, váyase. ¿Quién es? ¿Acaso tienes un amante?, inquirió el juez, quien con pasos pesados de borracho se dirigía a la entrada. No es nadie, su señoría, replicó Fernanda, mientras cerraba la puerta. Por favor, váyase. Pida a Dios por nosotras, le dijo Nicolás y cerró la puerta. Y al cerrarla se volvió a escuchar cómo se repetía la escena de violencia. Te pregunté quién era, decía el sádico juez, mientras propinaba una segunda golpiza. Nicolás, tras esto, se alejó obedeciendo a Fernanda y regresó caminando lentamente a su casa.
triste y desconcertado. Pensaba en cómo este tipo de cosas tan abominables parecía que eran tan comunes en el mundo, y cómo el 99% de las mismas siempre quedaban impunes. Al llegar a casa, inundado de una extraña pesadez, Nicolás tomó su pipa, la llenó de hachís y empezó a fumar, y fumar, hasta que se quedó dormido en el suelo del cuarto de la máquina de escribir. No era ni siquiera el mediodía, y sin embargo, la vida parecía tan insoportable. En su sueño le atormentaban recuerdos de aquella mañana y los ojos grises. Esos ojos grises, de tan inocente criatura, volvían a su sueño tan triste. Al despertar se quedó unos minutos en el piso, miró a la ventana y notó que ya estaba oscuro. La habitación le parecía tan vacía. Seguían en sus mentes los bellos ojos de Carolina. Recordó el rostro de Fernanda antes y después de ser mancillada. Y lo peor, tenía que escribir un cuento que alegrara a niños, o si no perdería la oportunidad de conseguir el trabajo. Fue al baño, se lavó la cara y regresó al cuarto de la máquina de escribir. Se sentó frente a ella y empezó a teclear en la vieja y pesada máquina. Érase una vez, en un reino como cualquiera, tan parecido a casa, un rey dragón que no tenía corazón. Tenía prisioneras a una joven princesa de ojos de plata y a su dulce madre. La reina, tan blanca como la nieve, e igual de pura e inocente, como no había dos en todo el reino. El rey dragón era déspota y cruel, y siempre ¡arg! ¡Arg! Trataba muy mal a sus prisioneras. Las tenía en pan y agua, a veces sin pan incluso, y no les daba para regresar a su casa. Se las había robado un rey que toda su vida fue un caballero andante. Con ellas se había ido su alegría y también su corazón. Nada mal, pensó. Ese maldito perro tenía la imagen tan viva, mínimo cumpliría con la promesa del cuento para Carolina. Prosiguió escribiendo y rápidamente llenó 3 cuartillas. Le sobraban las ideas, pero no sabía cómo terminar el cuento, el cual, a su gusto y con humildad, pensaba que era muy bueno. Llenó su pipa nuevamente, dio un par de vueltas por la habitación y decidió salir a buscar inspiración. Era medianoche y quería simplemente vagar por la ciudad. Cogió un abrigo y salió por la puerta. La ciudad era muy tranquila a esas horas. Poca gente estaba en la calle. Uno a lo mucho se toparía con algún otro que otro borracho o festejado. Eso sí, había muchos bares, como no puede faltar en las ciudades donde hay dinero, pero por lo general cerraban temprano. Seguían pensando esos ojos grises. Sentía como si su corazón hubiera estado congelado durante muchos años. Y de repente, esta pequeña niña llegó con un soplete y le devolvió el fuego al corazón. Odiaba pensar que aquella criatura creciera en un lugar así, con un padre así. Sabía que toda esa pureza e inocencia se irían extinguiendo conforme ella fuera creciendo y conociendo cada vez más del mundo y su dureza cruel. Decidió entonces pasear por el vecindario donde vivía Carolina y su mamá. Después de todo, no estaba lejos. Y tal vez el simple hecho de estar cerca le confortaría un poco el alma. Al llegar, vio que las luces de la casa estaban apagadas, salvo por la luz de la entrada principal, una pequeña lámpara que colgaba del techo y mantenía visible el acceso. Suspiró y se sentó en la banqueta de enfrente. Recargó sus brazos en las piernas. Estaba incómodo. Deseaba entrar en esa casa y salvar a esas pobres mujeres. ¿Y la justicia, mi señor?, pensaba mientras observaba con tristeza aquella casa. El vecindario era muy tranquilo. Solo se escuchaba el ruido de los grillos y el viento correteando de vez en vez por la calle. Hacía frío. Después de todo, era invierno y se notaba. De repente se escuchó a lo lejos a alguien cantando. Era muy de noche y el canto no parecía tener sentido. Más bien era como algún balbuceo de palabras al azar.
La noche estaba tan silenciosa que el canto resaltaba notablemente. Señor, ten piedad de nosotros, decía la voz, la cual se hacía cada vez más audible conforme se acercaba el sujeto, una figura gorda con una calva brillante que reflejaba la luz de la luna. «Eres tú», dijo en voz silenciosa Nicolás para sí mismo. «Señor, ¿eres acaso tú el que me mandas al cordero para que aplique tu justicia?» Apretó los puños, se levantó de la acera y dirigió cuidadosamente y lentamente al sujeto. Era el juez Velasco, no cabía duda. Su voz, la calva, la panza, no podía ser otro. Se veía festejado, ebrio. Al acercarse más, notó que su camisa blanca estaba desabotonada y llena de labial. Apestaba a whisky caro, lo que podía oler a metros. Era un miserable sádico que se sentía invencible. Nicolás se acercó. «Su señoría, juez Velasco», preguntó mientras le veía sus ojos amarillentos como de un dragón. «Así es, amigo. Pero, ¿tú quién diablos eres?», contestó el juez. Nicolás no respondió. Se quedó parado frente a frente contra el juez. No lo dejaba avanzar. Se interponía decididamente en su camino. «¿Qué eres, estúpido? Contéstame o apártate», replicó el juez, empujando con su mano el hombro de Nicolás, quien seguía mirándolo fijamente, con una mirada fría, gris. Era una persona totalmente distinta. En ese momento no tenía nada de agradable. Se podía sentir el calor del fuego que lo quemaba por dentro. El juez Velasco se detuvo, observó a Nicolás fijamente mientras se tambaleaba y empezó a reír. «Veo que si eres imbécil. Apártate, ya, si no quieres que te meta a la cárcel. ¿Sí sabes quién soy yo? Yo soy la ley y la justicia», dijo el juez. Nicolás no respondió. Su cara estaba pálida como un muerto viviente. No reaccionaba. Parecía que estaba en una especie de trance. En su mente recordó los ojos grises de Carolina, su sonrisa, la de Fernanda. Eran buenas personas. Recordó a su madre Ana, los ojos del teniente, las tremendas golpizas que recibían. Finalmente, Nicolás recobró la movilidad. Puso su mano en el pecho, como buscando algo importante. Tomó una de las plumas que siempre llevaba consigo y la apretó fuertemente con su mano, tan fuerte que parecía que la pluma no resistiría tal presión y se rompería. «¿Qué? ¿Quieres un autógrafo, imbécil?», dijo el juez mientras se burlaba de Nicolás, pero sus carcajadas disfrazaban más bien miedo. No entendía a aquel sujeto que no le dejaba seguir con su rutina. «Déjame ir. ¿Quieres?». «Soy buena persona. ¿Quieres dinero?», le dijo el juez mirando a Nicolás a los ojos. Se quedó observándole desconcertado. De repente el juez parpadeó. 1, 2 veces, 3 veces. En la tercera ya no pudo abrir los ojos. Solo vio una enorme mancha blanca, como una explosión de luz, la cual segundos cambió color rojo y finalmente negro. Nicolás había apuñalado su ojo con la pluma tan rápido que el juez no tuvo tiempo de reaccionar y empezó a chillar. «¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! ¿Por qué?», chillaba lastimosamente el juez. Nicolás, embriagado por esa adrenalina desconocida, siguió apuñalándole el mismo ojo con la pluma, una y otra vez, quedando rápidamente la escena empapada de sangre. El dolor era tan terrible para el juez que de los chillidos que antes invocara cesaron súbitamente. El juez ahora estaba tendido sobre la acera, sollozando. Se llevaba las manos a la cara y decía: me duele mucho, no puedo ver nada». Nicolás se sentó encima de él. Ahora empezó a apuñalarle el otro hijo. Lo hizo 2, 3, 4, 5 veces y se detuvo, poniéndose de pie. Nicolás vio al juez tendido a sus pies, llorando como niño. Ese hombre de hace unos momentos se sentía indestructible.
que en la mañana era el azote de dos inocentes ángeles, parecía ahora tan indefenso como un bebé. La sangre brotaba a chorros de los agujeros que le dejaban por ojos. Pedazos de sus globos oculares quedaron esparcidos por todos lados, en la calle, en la punta de la pluma, en su camisa. Se fundía con el rojo del labial, con el color de su propia sangre, y el olor se mezclaba con el whisky. Es justicia, señor juez. Como usted comprende, debe ser ciega. Mi señor, perdóneme. Le deseo que tenga un excelente día y una excelente vida. Finalmente, Nicolás se alejó lentamente de la escena. Realmente ya no había nada más que hacer. Empezaron a prenderse las luces de algunas casas vecinas. El encuentro no había sido para nada silencioso, y no era prudente seguir en ese lugar. La policía no tardaría en llegar. Corrió entonces Nicolás de vuelta a su casa, dejando al juez solo, tirado, en medio de la primera noche de invierno. Nicolás llegó a su casa, se lavó las manos, se cambió la ropa y se dirigió a su máquina de escribir. Ya tenía el final perfecto para su cuento y empezó a teclear con rapidez para que no se le escapara ningún detalle. Ya sé cómo acaba el Rey Dragón. Le encantaría a Carolina, pensó. Terminó de escribir y se quedó dormido. A la mañana siguiente tocaron el timbre. Era Diana, que pasaba a recoger el cuento de Nicolás para llevarlo a la editorial. Al abrir la puerta, Nicolás le abrazó fuertemente y empezó a llorar. Nicolás, ¿estás bien?, le preguntó Diana con una sonrisa inocente. Te tengo que contar mi cuento, Diana, finalizaría Nicolás. Y bueno, expectantes de los conocidos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo para poder seguir trayendo más historias así. Nos vemos en un próximo video.